Bueno, lo de hoy es dentro del ISLM mostrar cómo actúa la política monetaria. ISLM. ¿Cómo actúa la política monetaria? Bueno, la ecuación de M es esta. I igual K sobre H y M menos M sobre PH. La política monetaria en el ISLM se hace sobre M, sobre la cantidad de dinero o masa monetaria, que no es la base monetaria. Vamos a ver el caso en que aumente esta masa monetaria. O sea, vamos a ver una política monetaria expansiva. Crece M aumenta. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, se puede ver a través de la ecuación y se puede ver gráficamente también que, o sea, a partir de la construcción de LM lo podríamos ver, que un aumento de M aumenta esta parte de la ecuación, que es el valor inicial, ¿no? Donde inicia, que es negativo, y va a ser más negativo. Y la pendiente se mantiene igual porque es dado por K sobre H. Entonces el M se mueve así. Estábamos en el punto E, estamos en el punto de primero ahora. Aquí vemos algo dentro del ISLM bastante, digamos, interesante. Y es que la política monetaria expansiva, ¿no? Cuando crece la cantidad de dinero, ¿no? El Banco Central que imprime más billete, repercute sobre la economía real, porque el ingreso que estaba aquí, a Y sub 0, pasa a Y sub 1. Ayer veíamos que la política fiscal expansiva en condiciones normales lleva a una mayor producción. También la política monetaria. ¿Por qué? Ayer explicamos por qué con el incremento de gasto público se debería realizar más producción y más empleo. Pero ¿por qué imprimiendo dinero se podría lograr lo mismo? Porque aquí, como ven, entre el punto E y el punto de primero, la tasa de interés ahora baja. Es decir, el incremento en la oferta monetaria lleva consigo una reducción de la tasa de interés. La tasa de interés baja. Pero fíjense que en el ISLM el Banco Central no controla directamente la tasa de interés. La controla indirectamente, o sea, controla la masa monetaria. Y la tasa de interés disminuye por el ajuste que se da dentro del mercado del dinero, y que vemos aquí gráficamente. Ahora, con esta reducción de la tasa de interés, la inversión aumenta. Porque eso sabemos que la inversión de las empresas depende inversamente de la tasa de interés. Eso se llama efecto Keynes. ¿No? El efecto Keynes que muestra cómo la política monetaria llega a repercutir sobre la economía real. Sí, algo que no es tan, digamos, obvio, porque se piensa que imprimiendo más dinero llegará a haber inflación. Entonces, bueno, Keynes no descartaba esta situación, pero veremos que lo considera un caso como poco probable. Siempre que una economía tenga recursos, digamos, subutilizados, o sea, que tenga desempleo, subempleo, capital ocioso no utilizado, ¿no? Y entonces que tenga la posibilidad de producir más,
una política monetaria expansiva que baje la tasa de interés lleva a mejores condiciones para las empresas para que puedan invertir y ellas invierten más. Entonces, como las inversiones productivas estas son parte de la demanda agregada, que es consumo más inversión más gasto público, y ahí está la producción que debe ser igual, ¿no?, a la demanda agregada, entonces la demanda agregada aquí crece y la política monetaria se transfiere, ¿no?, del sector monetario al sector real. Bien, entonces, vamos a ver aquí dos casos donde este efecto Keynes no funciona. Y la política monetaria se hace como inútil, se hace ineficaz, o sea, no logra su objetivo de impactar sobre la producción. El primer caso se llama trampa de liquidez. Ayer lo vimos y les dije que lo íbamos a ver en otro momento y ahora ha llegado el momento de hablar de esta trampa de liquidez. Es una situación importante. Y este es uno de los grandes temas de Keynes anticipados. ¿Qué quiero decir con eso? Que pocos economistas logran elaborar una teoría sobre algo que todavía no se ha visto. Es un poco como la teoría de la física de Einstein, ¿no?, la teoría de la relatividad de Einstein, de la cual se deriva fenómenos como la existencia de los agujeros negros. Y luego llega el momento más tarde, después que la teoría se ha presentado, ¿no?, en que se descubren que existen esos agujeros negros. O sea que la teoría llega antes que la observación empírica, cuando debería ser al revés. O sea, normalmente, ¿no?, los que investigan observan la realidad, ¿no?, y tratan de explicarla a través de teorías, ¿no?, que logran dar cuenta de esa realidad. Pero aquí estamos como frente a pensadores que no nacen todos los años. El caso de Einstein en la física, ¿no?, y el caso de Keynes en la economía, o el mismo Friedman también, más tarde. O sea, llegar a conceptos que todavía no se ven, pero que más tarde, ¿no?, resultan aplicados en el mundo real. Porque vean que la trampa de liquidez es una situación donde LM es horizontal y luego, bueno, puede llegar a ser vertical o puede empezar a crecer, digamos, más bien, ¿no? Requiere la trampa de liquidez de que la tasa de interés sea muy baja. ¿Ven? Este nivel de la tasa de interés debe ser muy bajo, cercano a cero. Cero está aquí, debe ser cercano a cero, o sea, debe ser plana cerca del nivel cero de la tasa de interés. Entonces, cuando las economías tienen tasas de intereses cercanas a cero, hay condiciones para que se verifique la trampa de liquidez, pero no basta. Se requiere que estemos con niveles de producción bajos, ¿no?, o muy por debajo de lo que se pueden alcanzar. Entonces, situaciones de crisis económica. La trampa de liquidez está asociada a economías
en crisis. Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? Hay una IS que viene arriba para abajo, ahora una intersección, que si hacemos una política monetaria en estas condiciones, ¿no? Si incrementamos la oferta de dinero, la tasa de interés debería bajar y esto no sucede. ¿Y por qué no sucede? Bueno, por una razón bastante sencilla, que esta tasa de interés está a niveles mínimos. ¿No? Ayer hablábamos con un compañero que me preguntaba de que la tasa de interés había bajado al 4% y estaba al 7%. Sí, ha ido bajando, pero en México todavía no tenemos tasas de intereses cercanas a cero. O sea, 4%, entre 4 y 4.5%. Bueno, en Estados Unidos sí estamos más cerca del valor cero de la tasa de interés. En Japón llevamos ya varios años con la tasa de interés casi cero, varias décadas. Entonces, aquí en México no se puede decir que estemos ahora en trampa de liquidez. Eso quiere decir que según la visión del ISLM, una política monetaria expansiva aquí podría bajar la tasa de interés un poco más, al 3%, 2%, y con eso producir el efecto Keynes. Pero en trampa de liquidez eso no sucede porque la tasa de interés está tan cercana a cero, ¿no? Que bajarla no se puede. Entonces, no hay incremento de la inversión, porque si la tasa de interés no baja, ¿cómo puede crecer la inversión? ¿No? El efecto Keynes no se produce porque la tasa de interés no baja. Gráficamente, ¿cómo lo veo? Bueno, lo veo como una LM que no puedo mover en todo ese tramo horizontal, ¿no? No hay manera de modificar, de reducir más la tasa de interés, de bajarla, ¿no? Porque estamos tan cerca de cero que llegaríamos a cero y tendríamos luego tasas negativas, que es una situación bastante absurda y lógica, aunque, como decíamos, se empieza a ver. Conclusión: imprimir dinero en esta situación, el dinero entra dentro de la economía, pero no produce efectos reales. No produce efectos sobre la producción, la inversión. Entonces la política monetaria se hace ineficaz. Se hace ineficaz para promover el crecimiento y sacar a la economía de la crisis, porque en trampa de liquidez, como les decía, no basta que la tasa de interés sea tan bajas, es que debe haber una situación de crisis económica también. Y la crisis económica se ve en indicadores como la tasa de desempleo, de subempleo. Por ejemplo, les decía, Japón lleva muchos años en trampa de liquidez. Bueno, sí, lleva muchos años de tasa de intereses casi cero. Pero decir que la economía japonesa está realmente en trampa de liquidez significaría que tiene un nivel de producción muy bajo. En realidad no es así. La tasa de desempleo antes de la crisis en Japón era muy baja. Igual en Estados Unidos, antes de la crisis. Ahora con la crisis, bueno, sí se ha creado una situación de reducción del PIB, de la producción, también ahí, aunque si ven los datos de la contracción de la economía de Estados Unidos, lo que se va a prever para este año será un 3%, un menos 3%, no el menos 10% que probablemente tendremos aquí.
Pero bueno, sí se empieza a ver un incremento del desempleo al 8%. Se empieza a ver que hay trampa de liquidez ahora con la crisis. Y la conclusión entonces es bastante importante en términos de política monetaria. La política monetaria no sirve para salir de una crisis económica con tasas de intereses que están ya a niveles tan bajos, porque bajarlos más no es viable. Ahora, ¿cuál es el instrumento bueno aquí? Es la política fiscal. Porque la política fiscal, si ven, ¿no?, los movimientos de IS hacia afuera, pasamos de un punto A a un punto B, y la producción crece mucho y la tasa de interés no. Acuérdense que el problema con la política fiscal es que cuando crece el gasto público, luego crece la tasa de interés, lo veíamos ayer. Pero aquí no, en trampa de liquidez no crece, se mantiene baja. Se mantiene baja hasta que salgamos de ella, ¿no?, de niveles bajos de producción, y empezamos a llegar a niveles más altos, y ahí sí empieza a crecer la tasa de interés. Pero por todo ese tramo aquí horizontal de la función, ¿no?, la política fiscal no tiene problemas, no hay efecto expulsión, no lo hay porque no crece la tasa de interés, y entonces la inversión no baja. Otro caso en el cual la política monetaria no funciona es el caso en el cual el M es normal ahora, y es así. Desplazamos aquí el M con una política monetaria expansiva. Pasamos del punto B al punto E primero. Baja la tasa de interés. ¿Qué pasa con la producción? Que no crece. La tasa baja, pero la producción se mantiene ahí constante a nivel de sub 0. No crece. ¿Por qué? Porque en esta situación bajamos sí la tasa de interés, pero la inversión no aumenta. Y al no aumentar la inversión, no aumenta la producción. Porque miren, cuando Y es vertical, si van a ver en su libro ahí la ecuación de Y es esta. Cuando Y es vertical es que el coeficiente de Y es muy grande. Y eso sucede cuando esto va a cero. ¿Cuándo puede ir a cero esto? Cuando B va a cero. ¿Y qué es B? B es la relación que hay entre la inversión y la tasa de interés. Cuando B va a cero es que no hay relación entre inversión y tasa de interés. No hay relación entre inversión y tasa de interés. Entonces, ahí IS se hace vertical, ¿no?, y una política monetaria no tiene efectos. O sea, bajo la tasa de interés, pero como este B va a cero, la inversión no crece, porque no hay relación entre ella y la tasa de interés, y por lo tanto la política monetaria es otra vez ineficaz. Entonces, bueno, estas son las situaciones en las cuales se puede encontrar la política monetaria dentro del DSL.